Ahí está la fórmula de Parkland. Peso por superficie por 4. Entonces no les dije, por eso necesitan plantearse ejemplos. Cuando plantean ejemplos ya saben qué cosa era, ¿no es cierto? Si tienen, ustedes que les gusta coleccionar exámenes, etcétera, etcétera, a veces hay dudas, ¿no? Si tienen dudas, casos de, de preguntas, dudas de, no sé, de diferentes temas, me lo hacen saber para aclararlo, ¿ya? Si ven preguntitas, pues rebuscadas, aunque sea por la web, me lo hacen presente. Entonces aquí recordamos 50% en 8 horas, las primeras 8 horas de la lesión, y el otro 50 en las 16 horas restantes. Les queda bien claro. Porcentaje y peso. De acuerdo a la regla de los 9, la superficie corporal de la palma de la mano en un niño equivale a... Ya está. Alcanza, ¿sí o no? Mira, para cubrir. ¿Ya ves? Exacto, ¿sí o no? Una quemadura que produce flictenas o ampollas se considera una quemadura de... Esta es una flictena. Esta es una flictena. El tratamiento quirúrgico de las quemaduras de tercer grado debe realizarse al... ¿A qué día? Tercer día. Con el paciente estable. La necrosis coagulativa es el mecanismo fundamental que caracteriza las quemaduras por, ¿por qué? Ahí está, por ácidos, ¿no? Y licoefectiva. Es más probable que una úlcera de Curling, como complicación de una quemadura severa, produzca. ¿Mm? ¿Qué son las úlceras de Curling? ¿Úlceras de 3 o de 4? De estrés. Ya, muy bien. La solución del lactato de Ringer es de elección en el manejo del gran quemado, excepto en casos de posmenopáusicas, diabéticos, osteoporóticos, menores de 2 años, quemaduras más de 20%. ¿Alguien va por menopáusicas? ¿Nadie? ¿Por diabéticos? Ya hay uno por diabéticos. ¿Por osteoporóticas? ¿Por menores de 2 años? Uno también, dos. ¿Por más de 20%? Reanimación con fluidos en niños. Los niños necesitan volúmenes mayores de líquidos endovenosos que los adultos para quemaduras de tamaños similares. Tienen menos reservas metabólicas de glucógeno hepático para mantener glicemia adecuada durante el periodo de reanimación que las quemaduras. Deben recibir cloruro de sodio más líquidos glucosados al 5%. Entonces, la respuesta es, ¿no es cierto? Por esa razón. Según la regla de los 9, las quemaduras de la cabeza y cuello le corresponden a un porcentaje de ya. Ajá.
Mm. Y si se quema un tronco anterior y un brazo, ¿cuánto? Tampoco nomás sacar eso. Ahí está. 18 más 9, ¿no? Y así, ¿no? Así que pónganse ejemplos, ¿ya? Una quemadura que afecta epidermis con características eritematosas inflictenas ni exudado y que causa dolor. Se trata de... Ojo cerrado, ¿no? Así nomás vienen las preguntas, ¿no? Pero mejor que vayan bien preparados, con ganas de destrozar. Tienen que ir como unos tigres, ¿sí o no? No como unos gatos bodegueros. En el paciente gran quemado, la colocación de injertos previenen las infecciones, preservan el tejido de granulación, disminuyen las pérdidas de agua por evaporación, conservando la función articular y disminuyen el dolor. Aquel injerto que no necesita fijación con puntos es denominado... ¿Qué cosa era el aloinjerto? ¿De? ¿Qué cosa es el aloinjerto? ¿Qué cosa es el heteroinjerto? Diferente especie, ¿no es cierto? Piel de cerdo. El homoinjerto. ¿Y los productos sintéticos qué cosa son? Es el hielonés. Entonces, ¿cuál es la respuesta aquí? ¿El? ¿El homo? ¿El alo? ¿El auto? ¿El auto es? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los injertos, recordando, la piel tiene su grosor, ¿cierto? Más o menos así será, 1.5, etcétera, ¿no? Cuando ponemos injertos, generalmente se utilizan injertos de piel parcial, ¿ya? ¿Qué cosa quiere decir? Que de ese grosor solamente voy a sacar una capa, ¿no es cierto? Dependiendo de eso será piel parcial delgada, intermedia y gruesa, pero sigue siendo piel parcial. Si es que saco toda la piel, ya sería piel total, ¿sí? ¿Ya? Cuando es desde la entradita, desde la epidermis hasta la hipodermis, es piel total. Si saco una fracción, así sea delgada, delgada, intermedia, es piel parcial, ¿ya? Cuanto más delgada sea la pielcita, más fraccionada, más fácil va a prender. Cuanto más gruesa y cuando es piel total, prende con más dificultad. Esas son las ventajas y desventajas. Por otro lado, en el tiempo tiene sus ventajas y desventajas también. La piel delgadita, así como prendió bien, en el tiempo tendrá su desventaja. Es inestética, es oscura, la coloración es fea, se ulcera con facilidad. Como es tan delgadita, se lastima, se erosiona con facilidad. La piel total en el tiempo es lo contrario. De repente no prende todo o más dificultad para prender, pero en el tiempo queda bien bonito, ¿ya? Queda casi similar a la arquitectura normal. No se percibe la cicatriz, ¿ya? Entonces, cuando sacamos un pedacito de piel bien delgadito de piel parcial y lo ponemos a la herida lecho cruento, ¿qué cosa se produce? Se produce una armonía entre estos dos. Son el tal para el cual, ¿ya? El cóncavo y el convexo son. Se juntan. Una vez que uno los pega, la herida está limpiecita, lo pone esto, pareciera que una fuerza de atracción intensa actúa entre estos dos. La cosa que queda, a los minutos ya queda adherido, ¿ya? Ya no se quieren soltar, ¿ya? Amor a primera vista se llama eso. Así es. Por eso es que la pregunta va a eso, ¿no? ¿Por qué no necesitan puntos? ¿Para qué le vas a coser si ya no se quieren soltar, si ellos se agarran? ¿Ya? Cambio el injerto, tienes que fijarlo, poner gasas encima, ¿no? Estos ya no se sueltan. Según pasen las horas, la unión se va haciendo más sólida. Inicialmente, este injerto que le pones se nutre por difusión simple. Esas son las etapas del injerto que los vamos a ver ahorita. Difusión simple. Posteriormente, eso es en las primeras 24 horas. A partir de las 48 hasta 72 horas, este se va a nutrirse por
esbozos de vasos sanguíneos. El proceso se llama inosculación. A partir del cuarto a quinto día, ya estos esbozos se hacen más firmes, se consolida y existe vasos verdaderos, entonces se va a producir la revascularización. En ese estadio ya es imposible que estos dos se puedan separar, ¿ya? Ya no va a haber ningún intruso que pueda separarlos. ¿Por qué? Porque ya están unidos por un vaso, ¿no es cierto? A partir de ese entonces, del cuarto o quinto día, se dice que el injerto está prendido, ¿ya? Por eso es que aquí no necesitamos puntos. Lo más importante en el manejo del gran quemado luego de una adecuada permeabilización de la vía aérea es... ¿Cuál? Uso de antibióticos, cirugía, antibioterapia, limpieza, nada, ¿no? Durante la fase aguda la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es deshidratación, trastorno electrolítico, neumonía, shock neurogénico por dolor, intoxicación por monóxido de carbono. ¿Fácil? ¿Quién dijo fácil? ¿Cuál es? A pesar de que bueno, la tecnología ha avanzado, han evitado que el trastorno electrolítico, deshidratación, sepsis, etcétera, avancen, no se ha logrado gran cosa al momento de disminuir la mortalidad por intoxicación por monóxido de carbono, ¿ya? Eso hablando en quemaduras en general. En la etapa aguda. Durante la fase tardía, la causa más frecuente de muerte en los grandes quemados es con qué se complican más y con qué se mueren más. Si no responden esto, no van a ir a ver el partido, se quedan cerrados. ¿Cuál es? Intoxicación por monóxido de carbono, ya no, pues no. Shock, esto ya murió. Shock, neumonía, trastorno hidroelectrolítico, deshidratación. Que se mueran por deshidratación y ya en la fase tardía, ¿qué sería, sí o no? Bueno, se produce, ¿no? Pero si está bien manejado no tiene por qué. Shock neurogénico por el dolor. Alguno por ahí se morirá por esto. A pesar de que hagan lo que hagan a veces la neumonía, ¿no? Sobre todo cuando los servicios están infectados. Aquí está. Para que se entretengan un rato y vean cómo de complicado es una quemadura, ¿no? Miren todo lo que se produce. Se afectan los pulmones, los riñones, los intestinos, ¿no? Por eso un paciente gran quemado es para manejo en UCI. Y en las UCIs nadie quiere tener a los grandes quemados. ¿Por qué? Porque contaminan. Como están que hay que curarlos hasta que se cae la piel, por eso, ¿no? Nadie los quiere ver. ¿Y quiénes se queman? Generalmente, la gente pobre, ¿sí o no? En las quemaduras eléctricas la gravedad dependerá de... Ahora, si no responden esto después de media hora de explicación, ¿cuál es?
quiero que todos respondan también. ¿Cuál es? ¿No es cierto? Aquí está la ley de Ohm. Voltaje igual a la intensidad por resistencia. Y el efecto Joule. Aquí está, intensidad al cuadrado por resistencia por tiempo transcurrido. El efecto Joule asociado al calor. ¿No? Como ven, si la intensidad es grande, el calor producido es grande. Si la resistencia es grande, calor grande. ¿No? En las quemaduras eléctricas la gravedad depende de... ¿Alguno de ustedes ha curioseado viendo un conductor eléctrico alguna vez? ¿O no? ¿Nunca? ¿Han visto que los conductores pueden ser sólidos y algunos son cableados? ¿Se han percatado de eso o no? Hay algunos conductores que es un solo conductor, ¿no es cierto? Y algunos que donde vienen varios cablecitos. ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja, desventaja de cada uno? ¿No han curioseado? Dice que la electricidad tiene el fenómeno de, de cuando tenemos un conductor, los electrones no viajan por todo el conductor. Imagínense que este es el conductor, solamente viajan por la periferia. Y si tenemos un solo conductor, todos los electrones se empiezan a conglomerar por la periferia, ¿no es cierto? Y se genera de alguna manera calor. Se dificulta. Entonces lo que hacen es, ¿qué cosa pasa si es que lo cableas todo, lo vuelves cablecitos pequeñitos? Por cada cablecito está circulando por la periferia, pero queda menos vacío. ¿Ve? Entonces la conducción mejora. Esa es la explicación, ¿no? Entonces aquí ya han respondido, ¿no? Y así hay muchas cositas, muchas curiosidades ahí de la electricidad. Lo interesante de la electricidad es, o sea, que es algo que no lo vemos, ¿no? Sencillamente con puro cálculo, pura intuición, se puede decir, ¿no? Se maneja. ¿Quién ha visto la electricidad? Nadie. Las quemaduras de tercer grado se diferencian clínicamente por... ¿Por qué? Por allá. Ya. Entonces sí han captado la idea. También me gusta así que en quemaduras, o sea que ya no tienen que equivocarse, ¿ah? Otra cosita que les voy a recordar. El conocimiento, se ha visto que el aprendizaje está asociado, si existe un porcentaje de aprendizaje que ahora en la clase la están captando. Si es que ustedes salen de la clase más o menos pasada la semana, van a retener, no sé, 20%. Pero si ustedes se van a su casita y repasan, ya les va a quedarles un 40-50%. Y si a la semana lo vuelven a repasar, está por encima del 70-80% de vuestro conocimiento. ¿Ya? Así de facilito, se recuerda más fácil y queda más. Si lo dejan, van a captar solamente 20%. ¿Ya? Es una revisadita, una checadita rapidita nomás, aunque sea en el momento de irse a la casa y a la semana, rapidito. Con eso han visto, son 5 preguntas que han entrado. ¿Ya? Quiero verlos de blanquito en los hospitales, ¿no? Siendo guardias, maltratados, ¿sí o no? Durmiendo en el piso. Quemaduras de tercer grado, translúcido al grado que se pueden ver los vasos trombosados como arborizaciones o líneas quebradas. La epitelización ocurre desde los bordes. Lesiones mayores de 2 centímetros requieren injerto. Mira, lo que les decía de antes, quemadura de tercer grado, no se ve brillo, ¿no es cierto? Miren, no hay brillo, no hay secreción, es un color neto, ¿ya? Quemaduras de cuarto grado. Comprometen el músculo subyacente, hueso u otros tejidos. Las características generales son similares a la de espesor total. Requiere de injerto, debridamiento o amputación y a veces técnicas especiales. Esto es, ¿no? Se supone que ha sido una quemadura eléctrica, ¿no?
ha sido comprometido el hueso, músculo, etcétera. Por eso han hecho, y por fuera no se ve nada. Pareciera, ¿no es cierto? Pareciera que por fuera está sanito, pero miren cómo acabó, ¿no? Y nosotros quejándonos, ¿no? Así es. Los principales factores de gravedad y pronóstico en los pacientes quemados son, ¿cuál es? ¿No es cierto? Hemos dicho que los extremos de las edades son casos especiales. Las únicas quemaduras que forman flictenas, ¿cuáles? Ya. ¿Por qué las dérmicas superficiales son las que forman flictenas? ¿Por qué? Ahí está, porque es la que está actuando en el límite de la dermis y la epidermis, ¿no es cierto? Afecta a la membrana basal. Esa es la que se levanta. Ahí está, ¿no? Hay áreas del cuerpo en las que la gravedad la determina su profundidad y no su extensión, o zonas especiales. Estas imágenes no se las olviden, ¿no? Les he dicho por qué la cara, por qué el cuello, por qué las axilas, por qué la mano, por qué el genital, las rodillas, los pies. Les he dicho por todo aquí, ¿no es cierto? Solamente recordar la imagen, el por qué, ya lo saben. Ahí está. ¿A cuál de los siguientes asigna mayor grado de resistencia? Ya se los he dicho también, ¿sí o no? Si vienen esas preguntas, ¿sí o no? De verdad, con todo lo que estamos desarrollando, si es que ustedes los repasan, les queda claro, no se van a equivocar ninguna pregunta, se los aseguro, ¿ya? Pero depende de que ustedes lo repasen. Si lo dejan ahí, por ahí se borran, se empiezan a perder los conceptos, van a empezar a divagar. Y que me hagan caso, dibujen y pónganse ejemplos, ¿ya? Ahí está, hueso, 900.000 ohmios, grasa y cartílago, por ahí, músculo, y miren el nervio y la piel húmeda, casi nada de resistencia. Puro lógica, ¿no es cierto? Hemos visto, con lógica hemos ejemplificado todo y entendemos con lógica. No hemos dicho, no les he dicho, o sea, créanme que esto es así, que el nervio, créanme, no les he dicho por qué. No crean ciegamente en mi hueso. En las quemaduras por agentes químicos, el mecanismo de lesión se debe fundamentalmente a ujú, necrosis coagulativa. ¿Cuál es el mecanismo principal por el que se produce un prendido de un autoinjerto de piel? También ya se los he cantado, ¿no? ¿Cuál es? Se los he dicho en la primera etapa, segunda etapa, tercera etapa. O las fases, si quieren llamarle ustedes. ¿Cuál es? Incremento de bordes, crecimiento en profundidad, tejido de granulación, este cierre por segunda, conexiones vasculares, ¿no es cierto? Les he dicho, primeras 24 horas, por cómo se nutría, por el término es imbibición, ¿ya? Como es difusión, algo así como que estuviera tomando agüita, está imbibiendo, ¿no? Está tomando su agüita, ¿ya? El segundo estadio es inosculación, 48 a 72 horas. Y el tercer estadio es revascularización, a partir del cuarto a quinto día. Les dije que a partir de este momento, ¿qué pasa con la unión? Es indisoluble, ¿no es cierto? Ya son el uno para el otro. Entonces aquí mismo dice,
produce un prendido, dice, ¿no? Les he dicho, el injerto está prendido a partir del cuarto a quinto día por conexiones vasculares, ¿no? Ahí está. Inhibición, 24 horas. Inosculación, 48 a 72 horas. Revascularización, cuarto, quinto día. Listo, entreténganse con esto. Tienen 2 minutos. 45 años, combatió incendio, pesa 74 kilos, quemadura de 64%, llega a 30 minutos del accidente, calcula requerimientos de líquido venoso según Parkland, prescripción inicial, tipo de líquido y velocidad de administración. Entonces ya la mayoría ha llegado, ¿no? No sale exacto, no sale exacto. Pero bueno, para ahora los que no han hecho ya, doctora, doctora, con qué respuesta se queda? Vamos a probar, hay que enseñar a champear, ¿sí o no? Claro. Es que no se puede dar por perdida, si no recuerda la fórmula no se puede dar por perdida. Tiene que buscar un recurso para ganar esa pregunta, ¿ya? No se dé por vencida. ¿Con cuál pregunta se quedaría? A ver, empiece a ver las alternativas y encuentre algo sospechoso. ¿Qué de raro ve en las respuestas? ¿Algo de sospechoso ahí? Recordando los conceptos. Si te recuerda qué cosa había que administrar, en cuántas horas, qué cosa ve de sospechoso ahí. ¿Mm? El coloide. ¿Qué cosa de sospechoso le plantea el coloide? ¿Que debía estar o no debía estar? Y ahí está, entonces ahí está bien eso. El coloide en ningún momento hemos mencionado, ¿sí o no? Entonces, donde aparezca coloide, ¿en cuántos aparece coloide? Aquí y aquí. Entonces, el doctor en ningún momento ha dicho coloide. Entonces, fuera, ¿no es cierto? Le queda 3 alternativas. ¿Puede mirar algo raro en esas 3 alternativas? ¿Mm? Las horas. ¿Cuál de las horas están? Ya está. Entonces ya fueron 3 afuera, ¿no es cierto? Y ahora sí ya no hay, el resto ya no hay otra cosa. Entonces si es que tuviera que elegir entre estas dos sería 50-50, ¿sí o no? Alta posibilidad de que la achunte, ¿sí o no? ¿No es cierto? De 5 ahora le quedan 2. ¿Ya ves? Entonces no se dé por vencido. Si es que no sabe, no se olvidó, entonces empiece a ver. Siempre hay alguna cosita que ha captado. ¿Ya? Entonces la idea es, ¿cómo ha calculado usted? Por 74 por 64 por, ¿ya? Ese, esa cantidad, ¿qué hizo? ¿Ah? Ahí se quedó. Esa cantidad es el Parkland total, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos todos. 74 por 64 por 4, ¿sí? Esa cantidad es para las 24 horas. La dividimos entre 2. Listo. Después revisamos algo más. Se supone que esos 50% se va a administrar en las primeras 8 horas. Pero vemos aquí que en ningún sitio menciona 8 horas. ¿Por qué? Porque el paciente llegó 30 minutos del accidente. O sea, ya de 8 horas nos queda 7.5 horas. ¿Sí? Ahí está. Entonces, ahí ya me voy ubicando. 7.5, 7.5. Listo. Entonces, divido, como acá nos da el volumen en horas, divido lo que he calculado, lo divido entre 7.5. ¿Sí? Nos tiene que dar un valor aproximado a este. ¿Correcto? Así han hecho, ¿no es cierto? ¿Está bien? Para hacer eso, ahorita no se necesita. Multipliquen, a ver, doctorita, pongan en su calculadora 74 por 64 por 4. Tin, 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 tin. Sale un monto. Entre 2. Entre 7.5. ¿Cuánto demora ese cálculo? 20 segundos, ¿no es cierto? ¿Listo? Esa velocidad la van a obtener solamente si es que ustedes se plantean problemas. ¿Ya? Para que no estén ahí pensando. Solamente haciendo van a aprender. ¿Ya? Es la única manera. Si no, les va a pasar. Miren, hemos hecho la clase, estamos en la clase. Estamos a cuántos minutos que estamos recordando la clase y se presenta el problema. Entonces ustedes ya saben cuál es vuestra debilidad. ¿No es cierto? Si es que ustedes se plantean problemas, háganlo otra vez en la casa el anterior que hemos hecho. Vuélvanse a plantear otro problema con diferentes modalidades y les aseguro que les va a parecer fácil. ¿Ya?
Por aquí que hay quemaduras de los dedos por congelación. Lo único para recordar en quemaduras por frío es el mecanismo, ¿ya? Otra cosa no hay que... Trombosis microvascular e isquemia subsecuente. Que viniera pregunta, quemadura por frío, trombosis, mecanismo lesivo, trombosis microvascular e isquemia subsecuente. En caso de que sea quemadura por radiación, mecanismo lesivo es endarteritis. Anoten eso ya. Mecanismo, quemadura por radiación, rayita, endarteritis. ¿Ya? Endarteritis. Así endarteritis. ¿Nunca han oído ese término? ¿No? ¿Cuál es el tratamiento esencial de la fasciitis necrotizante? ¿Dudas aquí? ¿Quejas? Debridamiento quirúrgico amplio, ¿no es cierto? Ahí está. Una imagen que muestra. Entonces es debridamiento quirúrgico.